Después del malestar generalizado por la operación del programa de fotomultas y luego de una consulta a través de Internet donde los ciudadanos manifestaron también su rechazo por su funcionamiento, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, anunció un plan de acción de 5 puntos para mejorar dicho operativo. Entre las acciones inmediatas, ordenó la cancelación de la concesión del servicio a la empresa Autotraffic, para lo cual el gobierno estatal deberá llegar a un arreglo con la empresa para la conclusión anticipada del contrato. De los recursos recaudados por el programa, el mandatario estatal anunció la creación de un fideicomiso para que los fondos se destinen a obras de infraestructura vial o a mejorar el transporte público urbano. Por encima de todo, Aristóteles Sandoval ofreció transparencia en el manejo del programa y una revisión de los 50 puntos donde se instalan las cámaras y para asegurarse que cuenten con los señalamientos adecuados. Aunque ya habíamos tocado el tema de las fotoinfracciones, lo hacemos ahora a partir de este anuncio hecho por el gobernador que decide cancelar esta concesión o este servicio que otorgaba la empresa Autotraffic. Bueno, vamos a platicar de este tema y saludo con mucho gusto al diputado Alejandro Hermosillo, diputado local de Movimiento Ciudadano. Alejandro, bienvenido. Con mucho gusto, Carlos, de poder platicar de este tema. A ver, ¿te sorprendió el anuncio del gobernador de esta suspensión? Sabíamos que iba a tomar medidas a partir del sondeo que realizó en Internet, pero no teníamos registrado, por ejemplo, la medida de la cancelación del contrato y algunas otras que nos llamaron la atención. Ustedes habían puesto sobre la mesa algunas dudas que tenían en torno al proyecto o a este programa. ¿Con esto quedan satisfechos o no necesariamente? No, la verdad es que de los puntos que nosotros pusimos en la mesa, nos parece que no se han resuelto del todo. Sobre todo pensando que el programa lleva pues toda esta administración, una recaudación general de cerca de 1.200 millones de pesos y que todavía los cuestionamientos de dónde están, en qué se invirtieron o qué beneficio tuvieron para la ciudadanía, pues no tenemos ninguna respuesta. Nos parece tardía la respuesta del gobernador. El malestar ya tenía pues varios meses, si no es que varios años, y además nos parece incompleta la medida, porque no solamente se trata de ver que ya no sea la empresa y ahora sea una oficina de gobierno la que opere este programa, sino realmente hacer las correcciones necesarias para disminuir este malestar social y convertir el programa en una medida de prevención de accidentes y menos en una medida de recaudación. Ahora, ¿cuáles serían las correcciones a tu juicio que tendrían que hacerse? De hecho, nosotros ya presentamos 3 iniciativas al respecto. La primera tiene que ver con la operación de las cámaras mismas. Si se instalan en territorio municipal, deberían de tener un permiso municipal y nosotros le decíamos al municipio que para poder otorgar este permiso vigilaran un externo, que estuvieran bien calibradas, que estuvieran ubicadas en lugares realmente estratégicos, no solamente en los puntos de siniestralidad, porque hay puntos de siniestralidad que las causas de los accidentes ni siquiera tienen que ver con exceso de velocidad, sino en puntos estratégicos que se determinaran por los expertos, que estuvieran bien señalizadas, que la gente no se sintiera sorprendida. Es decir, que las cámaras en sí estuvieran total transparencia, total estrategia de prevención de accidentes, por un lado en la operación y por otro el tema de los recursos. Nos parece esencial que el dinero que se recauda de ese concepto vaya dirigido a mejoras en la movilidad urbana, a mejoras en la prevención de accidentes con mucha puntualidad y nosotros decíamos con la participación de la sociedad civil organizada. Ahora, que vaya, dices tú, estos recursos que se recaudan, pero también pides explicaciones de lo que ya se recaudó. Sí. O sea, ¿dónde quedó el dinero? ¿A qué se aplicó? Etcétera. Claro, nos parece que a un año de terminar este gobierno no es suficiente con de aquí a futuro ver cómo mejoramos el programa, sino realmente que nos digan qué pasó en estos 5 años, qué pasó porque se modificaban contratos sin que esto fuera transparente, sin que la sociedad pudiera participar o conocerlos, la opinión pública, y hay personas específicamente que estuvieron en la mesa de negociación de estos contratos que debieran responder de estas modificaciones de los contratos que hicieron y sobre todo, ¿por qué no vemos reflejados estos 1.200 millones de pesos en ningún lado? Porque ya hay un apartado de la Ley de Movilidad que habla que los recursos que se generen por infracciones viales deben de ir enfocados justamente a mejorar la movilidad y el transporte público. No vimos que esto sucediera y nos parece que se deben de dar las explicaciones correspondientes. Hace un momento decías tú que la instalación de las cámaras no necesariamente estaban ubicadas en sitios de alta siniestralidad, sino que a lo mejor estaban en puntos, declives, etcétera, para que se dieran las infracciones.
Sí, más bien en puntos estratégicos de prevención de accidentes. Los puntos de alta siniestralidad pues siguen siendo los mismos y nos parece que era importante que, habiendo organizaciones de la sociedad civil como Salvaguarda, como la propia Organización Panamericana de la Salud y muchas otras que tienen gran experiencia en la prevención de accidentes, se podría trabajar con ellos para instalarlas, insisto, en lugares estratégicos y que no se sintiera esta percepción ciudadana de ver la cámara justo en la bajada donde aumenta la velocidad o escondida en la curva donde nadie la puede alcanzar a ver, o en lugares que parece que más bien buscan sorprender al ciudadano y no prevenir estos accidentes, que creo que es el objetivo que todos tendríamos. Muy bien. Vamos a continuar, por supuesto, Alejandro, con este tema, y más adelante te voy a preguntar en qué consisten las otras iniciativas, porque me dice que son 3 las que ya se han presentado en el Congreso. Después de la pausa voy a platicar con un abogado que precisamente ve el área legal y ya incluso encabezó un amparo en contra de este programa. Porque está convencido que el programa de fotoinfracciones ha servido para reducir el número de accidentes fatales, el gobierno estatal continuará con la aplicación del mismo, aunque buscará incluir en las decisiones a un consejo de la sociedad civil integrado por afectados por los accidentes viales, activistas y académicos. También, entre los cambios que se proyectan, figura permutar las multas por trabajo comunitario, poniendo fin de esta manera al debate de que se trata de un operativo con fines recaudatorios. Para contrastar precisamente este programa de las fotomultas, hubo una organización, Fuerza en Movimiento, que incluso interpuso amparos en contra de este programa. Saludo con mucho gusto a Osvaldo González Hernández, asesor legal precisamente de esta organización, Fuerza en Movimiento AC. Bienvenido, Osvaldo. Gracias, Carlos. A ver, ustedes estaban en contra de este programa y tramitaron, tengo entendido, 2 amparos. 8 amparos. 8 amparos. 8 amparos. ¿Y se otorgaron 2 suspensiones? 2 suspensiones provisionales. A ver, platícanos de esto. Pues antes que nada, la asociación civil tomó los reclamos de la sociedad, decidimos tomar cartas en el asunto, promovimos 8 amparos de 1,200 personas que se sumaron a la queja. Lo hicimos con esta estrategia de hacer 8 amparos individuales para no perjudicar, si fallábamos en un amparo, perjudicar a muchas personas a la vez. Lo que nosotros buscamos es que un amparo nos fructifique y ese amparo hacerlo público y ayudar a las personas que se vinieron y se acercaron para protegerse en contra de este programa. Y no hacerlo un amparo colectivo, como era la idea original. Esa era la idea original. Cambiamos un poco de estrategia porque si metíamos a las 1,000 personas en un amparo, nos podía generar el problema de que si nos lo rechazaban por algún error, podían esas 1,000 personas ya perder el derecho de tener el reclamo. De acuerdo. Ahora, ¿cuál es la idea? Que conforme se fueran acumulando los amparos, esto pudiera crear un precedente legal. Sí, básicamente es parte de la estrategia de meter varios amparos. Queremos que 5 nos fructifiquen para crear la jurisprudencia, que en materia legal la jurisprudencia se vuelve obligatoria. Nosotros, creando 5 sentencias en el mismo sentido, creamos jurisprudencia y hacemos mucho más fácil que la sociedad se pueda amparar en contra del programa. Ahora, el hecho de que el gobierno anuncie que cancele la participación de esta empresa, ¿modifica el tono del amparo o ustedes están en contra del programa como tal, independientemente de la empresa? Sí, es una cuestión nada más, nosotros nos vamos al fondo del programa. El problema del programa es que es un negocio redondo para las personas que están interviniendo en esto. Una medida que tomó el gobernador fue rescindir el contrato. Rescindir el contrato, sin duda, nos va a generar un gasto de 100 millones alrededor y no nos va a servir para nada, porque la Suprema Corte incluso atrajo un amparo de la Ciudad de México, donde si la Suprema Corte resuelve a favor del amparo, todos los programas de fotoinfracciones van a quedar nulificados en el país y no va a tener caso rescindir el contrato a Autotraffic y desperdiciar el dinero. De acuerdo. Entonces, independientemente de esta maniobra o esta decisión del gobernador, no funcionaría. No funcionaría porque estaríamos perdiendo los 100 millones en la indemnización. A ver, ¿por qué no me dices, Osvaldo, cuál es el fondo del asunto? ¿Por qué están en contra de este programa? Antes que nada, pues queremos estar en contra de la corrupción, que es un reclamo de la sociedad muy vigente. Estamos en contra de que se esté haciendo negocio a causa de sorprender al conductor y que no se le esté notificando, no se le dé su derecho de audiencia y defensa, y queremos que la gente se proteja en contra de esto,
Porque las cámaras que están colocadas estratégicamente para infraccionar nada más, no para que la gente reduzca la velocidad. Lo hemos visto, hay incluso semáforos que pasan de verde a rojo de manera repentina para que la cámara por un puente les tome la foto. Entonces nos damos cuenta que es meramente recaudatorio porque también nos hicieron los programas de concientización. No se hizo la labor preventiva. Si no se hace la labor preventiva, entonces no tiene caso porque la gente no va a entender que el problema es la velocidad. Uno de los elementos que se había cuestionado era que fuera una empresa particular la que hiciera las infracciones y no el Estado. ¿Esto se salvaría con esta decisión del gobernador? Sería nada más este punto, porque nosotros en el amparo reclamamos varios artículos constitucionales. ¿Este era uno de ellos? Era uno de ellos. En el artículo 21, la facultad administrativa de la autoridad administrativa es sancionar por este tipo de reglamentos, pero tenemos otro tipo de preceptos para nulificar el... ¿Por qué no nos platicas de otros? Otro precepto es el artículo 14 y el artículo 16, son actos privativos y actos de molestia. El acto privativo es que nos retiran el dinero y el acto de molestia es que te estén infraccionando sin el debido proceso. Otro artículo que nosotros planteamos es el 22, que habla de la multa excesiva. Nosotros la jurisprudencia considera multa excesiva cuando la multa es fija. La multa no puede ser fija, tiene que tener un mínimo y un máximo y una individualización de cada persona. De acuerdo a las circunstancias. Otro artículo es el 115, donde habla de las facultades del municipio para tomar cuestiones de tránsito mediante convenio. Y se puede hacer, pero no hay convenios para que entre el municipio de Guadalajara, por ejemplo, y el Estado para que ponga fotoinfracciones. Es decir, no se consultó al municipio. No. Y ahí se violentó el 115. No hay un convenio, el 115. De acuerdo. Ahora, ¿este alegato legal no tuvo que haber hecho el ayuntamiento o el municipio? Sí, pero nosotros como sociedad civil podemos interponer este tipo de cuestiones. O sea, si el municipio fue un poco negligente o no tomó la medida, nosotros como sociedad vamos a tomar cartas en el asunto. ¿Algún otro punto? Nada más mencionar que vamos a seguir en la batalla legal. Ya se nos otorgó 2 suspensiones provisionales para evitar que a la gente se le ejecuten el proceso administrativo de ejecución para que no les sean embargados sus bienes, que ese es el principal problema. Ver, entonces un particular presentó este amparo y ya lo habían multado. Ya lo habían multado. Y argumentó todo lo que me estás diciendo ahorita. Sí. Y entonces la suspensión provisional es a su favor, ¿para qué? Para que se suspenda el pago. Se suspende el proceso de pago. Sí, porque si uno no paga, comienzan a generar recargos y luego la multa pasa a CEPAF y la CEPAF comienza a ejecutar el proceso. La CEPAF es la Secretaría de Administración y Finanzas, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, son 2 casos de 8. ¿Por qué los otros no prosperaron? Al parecer se basan en los criterios de los jueces, de los magistrados. Entonces, nosotros en este tribunal, en la sala cuarta, nos tocó el mismo magistrado y por eso nos otorgó las dos pensiones. Ya depende del criterio de cada magistrado. Es una especie de ruleta entonces, por lo que veo. Muy bien, Osvaldo, vamos a continuar hablando del tema. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma voy a platicar con el representante de la empresa Autotráfic. Diputados de Movimiento Ciudadano advierten que cancelar el contrato a la empresa Autotráfic, concesionaria del servicio de fotomultas, podría costarle al Estado unos 100 millones de pesos en la adquisición de equipos y en la indemnización para la compañía, lo que consideran un abuso. Además, aseguran que no es suficiente con retirar la concesión a la empresa, sino que también hay que realizar una auditoría para investigar a dónde fueron los recursos captados en el lapso de la operación del sistema en las actuales condiciones. Ahora vamos a escuchar la versión del representante de Autotráfic, Jaime Ferrer, a quien le doy la bienvenida. Jaime, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, ya escuchaste algunos señalamientos aquí. Yo te preguntaría, ¿realmente va a costar 100 millones de pesos cambiar o dejar fuera Autotráfic en este proceso? Bueno, primero que nada tendremos los acercamientos correspondientes, como lo instruyó el señor gobernador, con las áreas de administración del propio gobierno del Estado, dependientes de la Secretaría de Finanzas, para analizar perfectamente los términos que implica la terminación anticipada de los contratos, como lo señala. Te soy muy enfático en el término terminación anticipada, porque recordemos que esto no se trata de una rescisión. En 6 años que el proyecto Vía Más Segura ha operado en Jalisco a través de Autotráfic, no ha habido un solo incumplimiento ni una causal por la que se pueda rescindir el contrato en favor de Autotráfic. Esta es una terminación anticipada
que el gobernador del estado, en el ámbito normativo en materia de adquisiciones y servicios del estado de Jalisco, decide llevar a cabo por causas de interés público, pero al no tratarse de una causa imputable a la empresa, bueno, pues tendremos que sentarnos para ver cuáles son los términos de la misma y poder cuantificar todas y cada una de las acciones que componen la prestación de servicios que tenemos contratadas. ¿El contrato especificaba esto? Todos los contratos del sector público que emanan de este tipo de leyes prevén la terminación anticipada de los contratos, prevén sanciones para las empresas en casos de incumplimiento, de rescindimiento, garantías, fianzas en este sentido de cumplimiento, de garantía de seriedad de las propuestas. Todo esto se prevé en el marco normativo. Pero como no hubo una causa de responsabilidad imputable a la empresa, sino esto es una situación que deviene de todo el tema político que se generó con las fotoinfracciones, la consulta que lanzó el gobernador del estado, obedece a una decisión unilateral del propio gobierno de, por causas de interés público, decidir terminarlos de manera anticipada. A ver, esto se prevé en los contratos y en las leyes de la materia. ¿Sí existe entonces? ¿Estaba previsto en el contrato esta situación? En todos los contratos del sector público que emanan de esta ley de adquisiciones y servicios, se prevé la hipótesis de que en cualquier momento, por causa de interés público, se puedan terminar anticipadamente los contratos. ¿Y qué aplica en este caso? Sería eso, una terminación anticipada, porque no es una suspensión y mucho menos, es muy importante decirlo, una suspensión del contrato, porque una rescisión del contrato, porque recordemos de manera muy puntual que el proyecto no empezó hace 2 meses, ni tampoco empezó con el contrato que causó la ámpula en el porcentaje en septiembre del año pasado, sino que se trata de una prestación de servicios que de manera ininterrumpida y de manera muy eficiente y eficaz se ha producido desde el año de 2011 y hasta la fecha, trascendiendo administración, con terminaciones por la natural vigencia de los contratos y suscribiéndose nuevos contratos, lanzándose nuevas licitaciones públicas apegadas al marco normativo, pero siempre a través de Autotraffic, porque es la única experiencia, la única empresa que puede mostrar esa experiencia a nivel nacional y sobre todo en más de 13 años y medio de existencia exprofeso creada para tales efectos, jamás ha tenido una terminación, una suspensión o una resolución imputables a la misma. Bueno, no fue imputable a la empresa, es una acción deliberada del gobierno. Entonces, ¿qué aplica? ¿Una indemnización a la empresa? Conforme al marco normativo se tienen que verificar los gastos que ha llevado la empresa para poder cumplir con la prestación de servicio. En este sentido, la instrucción del gobernador fue muy clara, tiene que ser lo que se represente justo en la medida transparente para todos los jaliscienses, pero que ha costado la prestación de servicios. Yo te hablaría que no solo es el equipamiento, Carlos, es muy importante decirlo, no es una concesión porque la seguridad pública no se puede concesionar, la seguridad vial es una parte de la seguridad pública. Luego, entonces, esta contratación fue una prestación de servicios que consistía en la provisión, instalación del equipamiento y en el monitoreo, en el procesamiento de las infracciones, en la impresión de las mismas, en el envío, en el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, todas estas acciones que hicieron emplear a más de 54 personas en la empresa durante estos 6 años y que han logrado un proyecto a todas luces ininterrumpido y muy eficiente. Vuelvo a mi pregunta inicial, Jaime, ¿va a costar 100 millones de pesos o más? Podría costar tan solo en equipamiento más de 70 millones de pesos, más todos estos conceptos que te estoy comentando que se tendrán que cuantificar. El gobernador anunció que se darán de manera paulatina. Yo quisiera ser muy prudente para conocer cuál va a ser esa temporalidad de la entrega de los servicios para poder determinar entonces un monto final de acuerdo a los servicios que se vayan entregando. El gobernador habló de 4 meses para hacerse cargo de esto. ¿Alcanza el tiempo esto? Bueno, el gobierno del estado tiene una tarea muy importante. No se pueden prestar la totalidad de los servicios que se llevan a cabo ahora por la Secretaría de Movilidad y el instituto que mencionó el señor gobernador, sino que se tendrán forzosamente que llevar algunas licitaciones públicas para que el servicio que era contratado a Autotraffic ahora se contrate a diversas empresas en algunos de sus rubros, como por ejemplo el tema del mantenimiento preventivo correctivo, el tema probable de procesamiento de infracciones, el tema indudable de la impresión de las infracciones, el tema inseparable que es el envío de las infracciones a los domicilios. Son contrataciones que se deberá preparar el gobierno en estos 4 meses para cumplir con el cometido del señor gobernador. Lo que tú me quieres decir es que le van a quitar este servicio Autotraffic, pero van a tener que contratar a otras empresas para darlo en forma individual. La instrucción del señor gobernador del estado es muy importante lo que dices, Carlos, porque la instrucción del señor gobernador es para la operación del equipamiento.
pero atrás del equipamiento y atrás de la operación hay una serie de actividades que se englobaban dentro de los contratos y que importan una eficiencia en los mismos de acuerdo a su exactitud en la misma prestación. Esto es, de nada sirve que el equipo capte una imagen si no existe el personal que pueda descargar esas imágenes, que se lleven a un centro de procesamiento, que en el centro de procesamiento se lleve la descarga, que se procese como una infracción válida o no válida, que la hagan llegar al domicilio, que la impriman, que la ensobreten y que la hagan llegar al domicilio. Entonces, claro, hay que analizar cuáles son las acciones que va a realizar el gobernador el gobierno del Estado en este sentido, y de ahí que para poderlo cuantificar de manera responsable será muy prudente, muy importante esperar a ver cómo piensan que esa entrega sea paulatina. Muy bien. Vamos a continuar con el tema. Jaime, hemos escuchado la opinión de nuestros tres invitados. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. El destino de las fotoinfracciones es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Hemos hecho una primera ronda en términos muy generales en torno a este problema. Alejandro Hermosillo, quedé pendiente de preguntarte, ¿alguna otra iniciativa que ustedes han planteado? Sí, dos muy puntuales. La primera es esa desde hace un año, para que los recursos que se generan a partir de las infracciones vayan destinados a una bolsa común de inversión pública en materia de movilidad, y que el destino de esa bolsa lo decidiera, nosotros planteamos, el Observatorio de Movilidad y Transporte, que es un organismo que agrupa tanto académicos como a sociedad civil y expertos. Nos parece que es importante que sea la sociedad civil y los académicos quienes nos digan en qué hay que invertir ese dinero. Y la segunda es una iniciativa que presenté recientemente para que el pago de las multas también pueda ser acompañado de trabajo comunitario y de talleres de concientización y sensibilización. El ejemplo que poníamos es el programa de banquetas libres, donde una persona que es multada por invadir una banqueta puede acceder a un 50% de descuento al acudir a un taller de sensibilización, y en casos muy específicos de bloqueo, por ejemplo, de rampas de discapacidad, es obligatorio el acudir a estos talleres. Ya lo decíamos, si lo que queremos es generar una cultura vial de respeto, pues es importante el componente de la educación, de la prevención, de la sensibilización, que creo que está faltando en el programa. Decía Jaime hace un momento, Jaime Ferrer, que el programa ha sido exitoso en esta labor de prevención y reduciendo accidentes fatales. ¿Tú coincides con eso? Yo creo que la operación de la tecnología a favor de la detección del exceso de velocidad ha sido exitosa, mas no hemos logrado generar la cultura vial que esperamos. Tan es así que las multas están incrementando constantemente, cuando uno pensaría que lo que se busca es que tiendan a reducir o a eliminarse por completo. Creo que todavía nos falta en la materia de educación vial, y sobre todo en cuanto a acompañar el tema de la multa, no solamente de una sanción económica, sino desde el otorgamiento de las licencias, de una formación de conductores viales que tengan un mejor comportamiento de respeto a los límites de velocidad, de conocimiento de cuáles son las causas de accidentes, porque no es solamente el exceso de velocidad, es decir, todos los componentes necesarios para reducir accidentes realmente. Osvaldo, en la exposición de motivos de lo que ustedes han hecho legalmente, tengo entendido que ustedes hicieron una investigación, ¿no?, que tiene que ver con los siniestros que hay, ¿sí?, y que no necesariamente donde están colocadas las cámaras tenía que ver con los accidentes. Sí, nosotros tenemos un mapa de la ciudad de Guadalajara donde los puntos en los que se colocaron estas cámaras para infraccionar son puntos donde no hay alto índice de siniestros a alta velocidad. Entonces nos dimos cuenta que están colocados en pendientes o escondidas para sancionar nada más. Acompañando lo que dice Alejandro, no se hacen programas de concientización. Entonces lo que busca el Estado cada vez más es más infraccionados al instalar más cámaras en puntos escondidos, y no se está concientizando a la sociedad, que es realmente lo que el programa debería de buscar. De acuerdo, ese fue otro de los puntos que también impugnaron. Claro. ¿Cuál otros? Impugnamos el de la multa, impugnamos sobre todo la audiencia. No tiene la garantía de audiencia la persona que es infraccionada y solo recibe una notificación por debajo de su puerta. Las notificaciones no son adecuadas para las personas y no le dan la oportunidad de defenderse en contra de esta multa. Solo cuando va a pagar su refrendo ya ve 6, 7 multas de dónde aparecieron. Aparecieron de fantasmas, y son multas que ya tienen recargos, incluso ya hay procesos de ejecución y embargos. ¿Dónde está garantizado la audiencia? En el artículo 16, en el debido proceso. El debido proceso, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo debió haber sido esto? Dice que las personas
Dice que deben de ser fundada y motivada por mandamiento escrito y con el debido proceso el actuar de las autoridades en las propiedades, bienes, papeles, documentación de las personas. De acuerdo. Y esos son todos los puntos que ustedes impugnaban, que no habían a la personalidad legal de la empresa particular para emitir ese tipo de viene en el artículo sanción. 21, en la fracción cuarta, habla de que los reglamentos de policía y gubernativos son facultad de la autoridad administrativa sancionar. Ese era un punto que nosotros impugnamos en contra de la empresa, pues también la incluimos en el amparo porque la empresa nos estaba sancionando como particulares y no era el Estado el que nos debería sancionar. No le puedo dar yo la facultad a nadie para que El Estado no puede dar facultades a cualquier persona para sancionar a otra. Sí, Jaime Ferrer, un programa recaudatorio más que preventivo. Pues no, yo no lo calificaría de esa manera. Es muy importante que yo señale en la mesa aquí con mis compañeros y contigo, con tu amable auditorio, porque el programa ha dado unos resultados que son tangibles a nivel nacional. México es el segundo país con más decesos por accidentes, por siniestros viales en toda América Latina y el séptimo a nivel mundial. Pero solo en Jalisco, de acuerdo a los datos del Observatorio del Decenio de Acciones por la Seguridad Vial, del cual México es parte, cuyo objeto era disminuir en un 50% las muertes relacionadas con los incidentes de tránsito, se salvó la vida de 2011 a 2015 de 884 personas. ¿Qué valor tiene la vida de una persona? Yo creo que ese sería el elemento a considerar. El proyecto ha funcionado durante 6 años de una manera ininterrumpida, como yo lo mencionaba, pero que ha traído como consecuencia proteger a los actores más vulnerables de la pirámide de la movilidad. Esto es, los peatones, los ciclistas y los usuarios del transporte público. ¿Por qué es muy importante hacer este énfasis? Porque el programa de fotoinfracción en Jalisco está sancionando mensualmente a menos del 3% del padrón vehicular del Estado. Esto es, que este proyecto autofinanciable está siendo pagado únicamente por un poquito de los infractores al ordenamiento vial y que ponen en peligro la vida del resto de todos los jaliscienses. Esto yo creo que es muy importante, sobre todo en temas de movilidad, como lo mencionaba el diputado. Creo que hay mucho por hacer en el tema de los recursos y de la aplicación de los mismos, pero no me corresponde a mí como empresa hablar de ese tema, sino en decirte que durante su operación se lograron reducciones muy considerables en el tema de los incidentes, y que el aumento de las infracciones no obedece exactamente al aumento o a la consideración de que sea un proyecto recaudatorio, sino al aumento considerable del equipamiento que ha puesto la autoridad en los diversos contratos que existen. Más cámaras. Más cámaras, pero ¿por qué? Yo creo que es muy importante. Cuando esto empezó en el 2011, mediante el contrato número 02, derivó de un mapa de siniestros viales y de una cartografía hecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y una serie de estudios que traía la entonces Secretaría de la Materia. Y se determinó que 8 de cada 10 muertes estaban ocurriendo en el periférico de la zona metropolitana de Guadalajara. Vía única que se equipó con ese contrato. Posteriormente, tras el cambio de administración y los resultados que había obtenido en la disminución de muertes, 37.7% de reducción de muertes tuvo solo en la zona de periférico, se determinó que era importante ahora empezar a cuidar las vialidades internas de la zona metropolitana de Guadalajara, vialidades que son muy conocidas por todos, las más importantes como Lázaro Cárdenas, Niños Héroes, Vallarta, entre otras. Así las cosas, el último contrato, que es este 330-2016, que cambió su modo de pago, fue una singularidad porque pretendió, en solo 2 años de contrato, compensar una parte igual al equipamiento que habías tenido en los demás contratos, pero para el interior del Estado y en las áreas que no tenían control. Esto es, te dio resultado un proyecto en periférico disminuyendo el número de decesos, lo ampliaste en equipamiento para la zona metropolitana de Guadalajara y decidiste ampliarlo en una tercera etapa para el interior del Estado, que es muy vasto, que tiene demasiadas vialidades que son sujetas a control y que según los mapas de siniestralidad y los estudios realizados por la Secretaría de Movilidad tenían fundamento para la última licitación. A ver, Jaime, ¿ustedes escogieron los puntos o fue la autoridad? No, repito, desde el 2011 que empezó con la cartografía de accidentes hasta el último 2016 con el mapa de siniestralidad y los estudios de la Secretaría de Movilidad, fue que motivaron
o fueron la base para la emisión de una licitación pública nacional que se lanzó en septiembre del año pasado. Por eso, pero fue la autoridad la que determinó los puntos. Es la autoridad. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. El destino de las fotoinfracciones es el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Alejandro Hermosillo, a ver, tenemos aquí ya una especie de situación. Ha sido el Estado, por lo que estamos escuchando con Jaime, el responsable de definir los puntos de instalación, el incremento, etcétera, y persiste en el ánimo, pues, que se trató de un programa recaudatorio. ¿Tú coincides con eso o no? Yo creo que sí, se fue manipulado de tal forma, un programa que en su origen tenía un espíritu de prevención de accidentes, una medida que incluso la Organización Panamericana de la Salud ha mencionado como aquellas que ayudan a disminuir accidentes, pero fue manipulado de tal forma que generó esta percepción social, que es innegable, de que el programa lo que buscaba era pues recaudar, multar a las personas, y las pruebas que tenemos pues ahí están, ¿no? De entrada muchas inconformidades de personas que justamente esta notificación les llega tarde y no tienen la oportunidad ni siquiera de acceder al descuento, o personas que pues simplemente dicen que no iban a exceso de velocidad, o estas vialidades que pues por su dinámica tienen pues velocidades de más de 80 kilómetros y les ponían un límite de velocidad de 50 y o las 60. cuotas en el contrato de que estén miles de multas, etcétera. Sí, estos apartados que dejaron muchas dudas respecto de los mínimos que el gobierno del Estado se comprometía a asegurar, de multas que se impondrían, que luego quedaban superados por muchos. En general creo que el haber incrementado de esa manera, sin las campañas necesarias, insisto, de prevención, concientización, sin la posibilidad de que las personas pudieran acceder a descuentos por mejorar su comportamiento, creo que sí generan esta percepción de ser una medida recaudatoria. Es decir, no me avisas a tiempo, no me dices cómo es que puedo mejorar mi comportamiento, no tengo claridad de cuál es la velocidad clara de esa avenida, no me doy cuenta que están las cámaras. Tengo la percepción de que lo que buscas es multarme, es sorprenderme, y después llega a mi casa una serie de multas. Creo que se empezó a generar una situación de inconformidad porque empezó a afectar a la economía de las familias sin el otro componente, que yo creo que el componente de la sanción es bueno, pero tiene que haber el componente educativo y el componente del incentivo también. Es decir, yo voy a tener incentivos para comportarme mejor, para pues corregir aquellos comportamientos no adecuados. Todos tenemos, creo que, un interés común, que es la reducción de accidentes, pero creemos que cuando estas medidas no van soportadas también en componentes importantes de prevención, creo que no se logra ese punto en específico con todos los elementos que se podría lograr. Sin duda, y yo nada más dejaría en claro, sin duda la misma empresa en otros estados pues está generando buenos resultados. Creo que la administración y la forma de operarlo desde el gobierno del Estado dejó muchas dudas que hoy provocan pues que haya desconfianza de la población. Osvaldo, aquí tenemos a un diputado. ¿Qué habría que hacer entonces para que un programa cuyo objetivo fuera preventivo se ajustara a lo que dice la Constitución y permitiera un derecho a audiencia y todas esas cosas? Claro, se debería de mejorar sobre todo en la aplicación de la sanción. Debería de haber una persona externa que se cerciore que están bien calibradas las cámaras, porque no tenemos la certeza de que la empresa nos puede dar esa seguridad. Tenemos que poner las cámaras en puntos específicos, tiene que haber los señalamientos, balizamientos, no nomás un letrero de 1 metro que diga fotoinfracción y que al kilómetro se nos olvide. O sea, tiene que estar bien señalizado, que la gente detenga su carro y vaya a velocidad moderada. Porque ese es el objetivo, que baje la velocidad, claro. No la multa como tal, ¿no? No la multa como tal, claro, debe estar bien señalado, y todas estas cuestiones son cuestiones ya más técnicas que legales. Ya así nos evitamos el problema legal, haciendo una cuestión de aplicación técnica mejor. Y en el caso de la notificación de una multa, por ejemplo, la notificación debe de ser, la audiencia la tiene que hacer un agente vial. Tiene que ser un agente vial de que te infraccioné y más adelante te paro, mira, así asado, y tiene que tener un mínimo y un máximo la multa. Como operaban otros radares, ¿no? Sí, un radar te marcaba y más adelante te detenía. Te paraba un tránsito y ya te daba la oportunidad de decirle tú... Aquí está el folio, tú pasaste esto, te están multando. Tiene que haber defensa, porque incluso si yo voy un poco rápido por una emergencia, ¿qué defensa tengo ante la cámara?
¿no? O sea, entonces si tú dialogas con un agente vial puede ser diferente la multa o puede ser más accesible, puedes tú argumentar en contra de la infracción. De acuerdo. ¿Qué otros aspectos ves tú en esto, Osvaldo? Pues nada más, sí es claro remarcar que nosotros no estamos en contra como asociación civil de los programas preventivos, de la reducción de velocidad. Estamos en contra del fin que se le ha dado a este programa, y el fin nada más es engordar un negocio para una empresa que no sabemos de dónde la sacaron y con quién hizo negocio o por qué hubo acuerdos con el Estado. Estas empresas se llevan alrededor de 40% por multa cobrada. Es claro que es recaudatorio porque se establece un mínimo de infracciones que tiene que haber al mes, son 35,000, y en el contrato viene señalado. Cualquiera persona lo puede leer y viene ahí el mínimo de infracciones. A ver, Jaime, ¿es un gran negocio esto de las fotoinfracciones? Bueno, yo me gustaría contestar tu pregunta y referirme un poquito aquí a los comentarios de Osvaldo, que considero fuera de contexto. Ese desconocimiento y esa malinformación ha ocasionado que la ciudadanía tenga un concepto erróneo en el tema de fotoinfracción. Primero, importante establecerlo. ¿Por qué? El proyecto salva vidas. El proyecto está destinado a reducir la siniestralidad y esto ha acontecido. Hay muchas más áreas de oportunidad, claro, hay muchas más vialidades que se pueden controlar. Empezó con una y hoy se controlan un sinfín de vialidades en las cuales es competente la Secretaría de Movilidad del Estado. Sin embargo, hay dos puntos importantes que se han mencionado en la mesa a los que me gustaría referirme. El primero de ellos, el tema del negocio, el 40% que se le paga a la empresa. Yo voy a ser muy sencillo en esto. En el contrato de 2014, que dura hasta 2018, este contrato estableció un monto fijo por el equipamiento que se le tiene que pagar a la empresa durante estos más de 50 meses de contratación. Se va amortizando, es como pagar la letra de un automóvil. El gobierno del Estado está amortizando el equipamiento y el financiamiento que la empresa le dio para la adquisición de este equipo. ¿Cuánto fue más o menos? Estamos hablando de un contrato de 55 millones de pesos de equipamiento aproximadamente, que es un monto similar al de este contrato final. Ya tú mismo encauzaste la pregunta. Estos más de 55 millones de pesos en equipamiento se amortizaron durante más de 50 meses. Estos mismos 55 millones de pesos en una gran cantidad de equipamiento, que no solo son radares, hay unos temas muy padres en el tema de movilidad, como sensores de tráfico, como una plataforma Smart Mobility que acerca a Jalisco a la vanguardia a nivel mundial en un tema de Smart City a través de su apéndice Smart Mobility, y que provoca conocer ya de manera científica el tránsito, cómo se está comportando en las zonas de influencia, y sensores de contaminación, reductores de sensores de contaminación, programas de multiinfracción para los accidentes que más están causando, sobre todo por hablar por celular, por textear, cinturón de seguridad, infante en asiento delantero, casco en motociclista, conductas que están ocasionando muchos decesos también en el tema siniestral. Pero esta cantidad de equipamiento ahora la tienes que pagar en menos de 2 años de contrato. ¿Esto qué provoca, Carlos? ¿Qué provoca, Osvaldo? Que tuviera que cambiar por primera vez el Estado la fórmula de una cuota fija mensual a un par y paso, licitado y así previsto en las bases correspondientes y sus anexos, de manera que presentaras una propuesta con un par y paso de la recaudación. ¿Qué se logró con esto? Que yo creo que es importante soslayar. 1, que no exista presión presupuestal, esto es, que a pesar de que se emitan las multas, solamente se le paga al prestador de servicios contra la multa pagada, es decir, la autoridad no tiene que gastar de la bolsa de educación, de la bolsa de salud, de la bolsa de infraestructura para pagarle al prestador de servicios. Exactamente, para la bolsa de estos gastos solamente la van a pagar los infractores. Y no solo es 40% para enriquecer una empresa, es 40% de los cuales está demostrado que más del 80% es para el gasto de operación. Y sin duda, no me dejará mentir acá Osvaldo, son 6 años que de manera ininterrumpida ha funcionado el proyecto en la prestación de servicios que fue contratada sin una causal imputable a la empresa que permitiera una rescisión o una terminación. Lo que quiere decir que detrás de este 40% o detrás de la contraprestación correspondiente hay 54 trabajadores y una serie de servicios que ya me permití yo explicar que justifican el exitoso proyecto que ha salvado más de 884 vidas. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. El destino de las fotoinfracciones, el tema que tocamos en esta ocasión
en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Alejandro. Yo creo que esto es lo que sucede cuando el gobierno hace las cosas sin la ciudadanía, cuando no los involucra lo suficiente, cuando no es lo suficientemente transparente. Creo que hay ejemplos de cómo sí se puede corregir este tipo de programas. Creemos que faltó ese componente ciudadano de concientización. La gente queremos ayudar en esta prevención de accidentes, pero no se dio de manera adecuada y esto provocó que se fuera pues creciendo la indignación hasta el punto donde llegamos que la gente duda de una medida que era correcta. Creo que lo llevaron a tal grado por la falta de participación ciudadana. Ojalá que en las medidas que está contemplando el gobernador entienda que el gobierno, cuando mete las manos y cuando quiere controlar este tipo de programas, termina ensuciándolos. Es más bien con la gente, con los ciudadanos, con las organizaciones, con los académicos, cómo se va a poder llevar este programa nuevamente a su espíritu original, que era la prevención de accidentes. El gobernador ya anunció 5 puntos. ¿Tú perfilas alguno de avances respecto a lo que tú has propuesto en las iniciativas? No, de hecho nosotros le dijimos muy claramente que aprobando las iniciativas que propusimos, que están todas detenidas en comisiones del PRI, logramos institucionalizar un programa mucho más fuerte en términos del reglamento y la ley para que funcione. Si nos ayudan a aprobarlas y a destrabarlas de las comisiones en las que está, seguramente serán de mucha contribución a la mejora del programa. Entre los 5 puntos que plantea el gobernador, ¿algunos de esos se ven reflejados en las iniciativas? Pues de hecho todos rescatan ideas, el trabajo comunitario lo rescata, el fideicomiso, que creemos que le falta un componente ciudadano. El que académicos entren a revisar el también. Que sociedad civil entre, le falta nada más soltarlo realmente a la ciudadanía y no querer nada más que intervengan 1 o 2 personas. Muy bien, Osvaldo González. Nosotros queremos concluir que nosotros como asociación civil estamos a favor de la prevención, sobre todo, pero vamos a seguir dando la batalla legal en contra de este programa. Buscamos que se suspenda el programa hasta que no dé una resolución la Corte sobre un programa análogo en la Ciudad de México. Queremos que ya que la Corte resuelva, pueda seguir el programa o no pueda seguir. Estamos totalmente en contra del punto del gobernador de dar 100 millones a una empresa por un programa que puede ser suspendido por la Suprema Corte. Entonces, vamos a seguir dando la batalla legal. Vamos a exigir que el gobernador suspenda el programa de fotoinfracciones porque sigue pasando lo mismo. No ha mejorado nada en esta supuesta suspensión que iniciaron de nuevo en junio. No se ha mejorado nada el programa. Las notificaciones siguen llegando por debajo de la puerta o en internet se ve reflejado la deuda de la persona y la persona está teniendo recargos, impuestos y sobre todo el proceso de ejecución, que le embarguen sus cosas y se ve un menoscabo en su patrimonio por el cobro de estas infracciones que ellos nunca se enteraron. Dime una cosa, Osvaldo, ¿puede la Corte decretar una jurisprudencia para programas de fotoinfracciones, claro, aunque no sean parecidos? Me refiero si están en otro estado y aquí. Por ejemplo, el de la Ciudad de México, nosotros tuvimos mucho apoyo del abogado de la Ciudad de México, él nos respaldó, es totalmente igual la situación de la Ciudad de México a la de Guadalajara, y la Suprema Corte emite criterios. Los criterios se vuelven obligatorios para todo el Poder Judicial y ahí es donde podemos nosotros nulificar el programa del Estado de Jalisco. Es decir, que ustedes van a seguir con su batalla legal. Sí, claro. Para conseguir otros amparos y convertir esto en jurisprudencia. Sí, vamos a hacer que el programa se detenga y lo que buscamos es que el gobernador suspenda el programa. Que no pague 100 millones porque esto podría detenerse. Sería desperdiciarlos. Muy bien. Jaime Ferrer, tus conclusiones. Bueno, muchas gracias. Yo terminar avalando la calidad del programa que se tiene en Jalisco. Es vanguardia a nivel nacional, no nos olvidemos de eso. La Organización Mundial de la Salud la cataloga como una política de buen gobierno y Jalisco, en el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial publicada el 6 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación y que abarca la década 2011-2020, prevé que se sancione con tecnología, con sistemas anticorrupción y que sean eficientes y eficaces en la imposición de la sanción. Situaciones todas que se cumplen con el programa Vía Más Segura que existe en Jalisco. 2, no politizar el tema. Es un proyecto noble que tiende a salvar vidas y disminuir los accidentes viales, sobre todo si tomamos en consideración que de acuerdo a los datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, el 62% de las personas que murieron en Jalisco durante 2015 fueron peatones. Muy importante que te lo diga. Yo sugeriría que le preguntáramos a los peatones, a los ciclistas y a los usuarios del transporte público qué opinan de un proyecto que los protege a ellos y que solamente es sufragado por las personas que ponen en riesgo la vida de los demás. Y finalmente, y no menos importante, aclarar que desde la licitación se previó que no existían montos máximos ni mínimos para las infracciones a cargo del prestador de servicios. Una vez soy muy enfático en este tema, no son las multas que quisiera hacer la empresa,
no es el dinero que quisiera recaudar el gobierno del Estado. La exigencia del requerimiento en las bases de licitación y que quedó plasmado en el contrato y en el anexo, decía que la tecnología debería ser susceptible de captar a todos aquellos infractores. No importa si era uno o eran 100,000, la tecnología debe ser capaz de detectar a todos los que están poniendo en riesgo la vida de las personas. Simplemente esos montos máximos y mínimos obedecieron a que tuviera una base en la licitación el prestador de servicios. Una base técnica. Una base técnica para poder ofertar. Dicho esto, no me quedaría más que concluir que en el tema constitucional, como lo dice erróneamente, como lo dice Osvaldo, no existe una imposición de la sanción por parte de la empresa. Te repito que el servicio consiste en la instalación, el monitoreo, el procesamiento, la impresión y el envío, dejando a salvo las dos actividades que constitucionalmente le corresponden a la autoridad, que son la imposición de la sanción y el cobro de la misma. Luego, entonces, de ahí tú puedes concluir por qué 2 de los 10 que se tramitaron se les otorgó una suspensión, que es provisional, no es definitiva y que está sujeta a una resolución, y por qué estos programas han sido vistos a nivel mundial como una política de buen gobierno, porque incluso tribunales administrativos en materia de amparo han declarado que el uso de esta tecnología coadyuva al cumplimiento de las autoridades en materia vial, como lo hace un semáforo, como lo hace una pistola de radar, como lo hace un cable de medición de aforo de automóviles. ¿Quiere decir que, en tu opinión, Jaime, no va a prosperar el amparo? No, lo que yo digo es que todos los ciudadanos, y también contrario a lo que dice Osvaldo, gozan de su derecho de audiencia. Ellos pueden acudir a las instancias en movilidad y posteriormente a los tribunales contenciosos y posteriormente a los tribunales de amparo, como está aconteciendo. Simple y sencillamente, muchas veces cuando te llega la infracción, y estos son datos que proporcionó en su momento la Secretaría del Ramo, del grueso de infracciones que se impugnan, solo una parte pequeña corresponde a fotoinfracciones. Y esto es porque goza de una evidencia que conforme a la ley debe acompañarse a la infracción, como es la imagen nítida de la comisión de la misma, con todos los parámetros de día, mes, año, hora, minuto, segundo, carril de circulación, vía en la que se tomó, equipo con el que se tomó, velocidad permitida en la zona y velocidad a la que iba el vehículo. Muy bien, Jaime, muchas gracias. A los órdenes. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias. Alejandro. Al contrario. Y si les parece, me parece que este tema da para más. Los convoco para que más adelante, conforme avance este proceso con el gobierno del Estado, regreses, Jaime, seguimos hablando del tema. Encantado de tu invitación. Esto es una empresa de puertas abiertas. Claro. Aquí Alejandro. estaremos. Muy bien, me queda un minuto nomás para una conclusión a partir de lo que aquí se ha mencionado. El tema de hoy, en los tiempos que corren, se llama transparencia. Ese es el tema. Si existía un espíritu tan noble como esto de prevenir los accidentes, desde el primer momento el gobierno del Estado debió ser transparente. Ese, creo yo, es el fondo del asunto. Si desde que inició esta administración se informa los términos del contrato, los alcances del mismo, las bases técnicas que hoy nos menciona Jaime y todo lo que las suspicacias generaron en torno a dudas de este programa, bueno, la verdad es que estaríamos hablando en otro tenor de programa. Y si aparte de eso, el gobierno del Estado deja a un lado la soberbia e invita a las organizaciones ciudadanas, a los bufetes de abogados, a dar una opinión técnica también legal, creo que otra historia estaríamos contando y no la que ahora tratamos de desmenuzar y explicar lo que es imposible hacerlo en una hora. Hasta la próxima.